Martín Guzmán y Sergio Massa. ¿Para qué? Para anunciar finalmente la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Tiene dos lecturas, una meramente práctica porque involucra a muchísimos trabajadores. Seguramente si vos nos estás mirando y sos trabajador en relación de dependencia, tuviste la suerte de tener un incremento salarial en el último tiempo o cobrás el medio aguinaldo, dirás, bueno, lo que me aumenten seguramente me lo sacará el impuesto a las ganancias, que no es otra cosa que la consecuencia de la inflación, ¿no? Es la consecuencia de la inflación. Bueno, ahí había habido una puja política. Sergio Massa había enviado 2 cartas al ministro de Economía, Martín Guzmán, para pedirle que modifique el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, pero la disputa era el cuándo. Había consenso en hacerlo, pero el ministro Guzmán pensaba hacerlo en julio. Tiene que cerrar las cuentas fiscales, tiene un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, Massa en un acto que compartió ayer con Sergio Berni, no es menor, Sergio Berni es el que hace 5 minutos le dijo al presidente, el que trajo al borracho, que saque al borracho, ¿no? Por Alberto Fernández, hecha esta digresión. Cuando Sergio Massa, en este acto con Sergio Berni, decía, bueno, el impuesto a las ganancias lo que va a hacer es comer el poder adquisitivo de los salarios. Nosotros lo que propendemos es que haya mayor consumo, que los salarios no pierdan permanentemente frente a la inflación, y si alguien tuvo un incremento salarial, seguramente en lugar de festejarlo, va a decir qué pena, porque el incremento salarial, con lo que aumentaron mi sueldo, voy a ganar menos como consecuencia de pasar a pagar el impuesto a las ganancias. Quedaría, por lo menos lo que ha trascendido, en 275.000 pesos. La verdad que aquí lo que subyace es también preguntarse por qué, y lo vamos a hacer en un ratito con un tributarista, los monotributistas, por ejemplo, los autónomos, ¿no? No están alcanzados por todas estas cuestiones vinculadas también con lo impositivo, pero el problema de fondo es la inflación, y vamos a hablar hoy también, creo que con Daniel Artana, ¿no? Sí, en porque un rato que cambió su pronóstico de inflación, viste que empezó a... ¿Él cuánto dijo? La que más proyección cerca anual dijo que estaba más cerca del 80 que del 70, pero lo bueno, vamos a checar con Espotorno. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque hoy hay una columna muy interesante, como todos los viernes, de Marcelo Bonelli, en donde él, bueno, un poco transparenta lo que vinimos contando aquí, ¿no? Que la salida de Feletti del gobierno fue una decisión de Cristina, que Cristina, la intención que tiene es de darle todo el poder a Guzmán y que quede evidenciado, bueno, que el descalabro económico es responsabilidad de Guzmán y de Alberto Fernández y no de ella, y que por eso prepara para las próximas semanas, cuando se conozcan los aumentos de tarifas, la salida de Federico Basualdo, el subsecretario de Energía. Y digo que esto es relevante porque ahí también cuenta que Guzmán dice, no me preocupa, y que le llevó un reporte a Alberto Fernández en estas últimas horas, en las que el ministro de Economía, a diferencia de lo que piensa Cristina, dice, no vamos a enfrentar una recesión y la inflación va a ir desacelerando. Le dijo Guzmán al presidente, por eso hoy vamos a hablar con Espotorno, a ver si ellos midieron y cómo les da la proyección del mes de mayo, le dijo Guzmán al presidente que le va a dar 4.9. Por supuesto que igual es altísimo, ¿no? Pero esa es la buena noticia a la que aspiran, no le da ¿no? eso, pero bueno, vamos a ver finalmente qué número termina siendo oficializado. Por otro lado, otro tema tiene que ver con la Cumbre de las Américas. En las últimas horas, lo escuchaste seguro, Débora, el presidente Alberto Fernández en un contexto impensado, una suerte de reunión de ministros de Educación. Fue duro en relación al gobierno de Biden, dijo, no me callo más, señaló presuntos atropellos en materia de bloqueo económico y de apartar del concierto de naciones americanas tanto a Cuba como Venezuela y Nicaragua, que de hecho, bueno, no están invitadas a la Cumbre de las Américas, y el mismísimo presidente puso en duda su presencia en la Cumbre de las Américas de junio, ¿no? Bueno, recordemos que el contexto de esto es una suerte de tensión regional, porque por un lado están los países no invitados, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, por otro lado la exigencia de la Argentina de que sean incluidos, y también la posición de México, de López Obrador, que por ahora parece irreductible en términos de no ser parte de la cumbre, lo cual es una baja importante, hablamos nada menos que de México. Bueno, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de países que tienen regímenes autocráticos, que no respetan los derechos humanos, las libertades, la división de poderes. La verdad que lo que ha hecho ayer el presidente Alberto Fernández, hablando del norte, ¿no? Como Cristina cuando dijo, si me pasa algo, miren al norte. Además, qué antigüedad.
Fue realmente imperdonable, inaceptable, ¿no? La Argentina atraviesa una crisis económica y social de proporciones. El mundo está demandando commodities, granos, alimentos que la Argentina produce. Y el presidente Alberto Fernández decide aliarse con las autocracias del mundo, con la Rusia de Vladimir Putin, en detrimento de, bueno, las grandes potencias internacionales que pueden ser nuestros eventuales compradores y quienes nos ayuden a salir adelante. Pero además, desde el punto de vista, si querés, ideológico o moral, la victimización de autocracias como Cuba, como Venezuela, Nicaragua, el hecho de decir que son víctimas de políticas opresivas en materia económica por parte de los Estados Unidos, desconociendo las violaciones flagrantes a los derechos humanos y la debilidad institucional, me parece que nos pone en un lugar del mundo en el que no sé si es bueno estar. Nunca es bueno estar del lado de las autocracias. Así que, bueno, el tema Cumbre de las Américas está caldeado. Biden pidió la intervención de sus funcionarios para convencer a López Obrador. Veremos finalmente cuál termina siendo la posición oficial del gobierno argentino. Yo creo que no están los títulos, por eso sí podemos cerrar este tema con la foto de Urribarri, perdón por no haberla pedido antes, pero el embajador renunciado en Israel, Sergio Urribarri, que fue condenado a 8 años de prisión por la justicia de su provincia, por corrupción. La justicia ha determinado que ha sido un delincuente en el ejercicio de su función. Él renuncia a la embajada, ya pasaron muchas semanas desde que eso se produjo y se filtró una fotografía en la que el embajador renunciado y condenado por corrupción Urribarri en Israel participó de los festejos del 25 de mayo. Una vergüenza. De hecho, se le ha pedido explicaciones y el juicio político al canciller Cafiero por no haberle pedido a Urribarri que regrese inmediatamente a la Argentina. Este es el exgobernador de Entre Ríos condenado a 8 años por corrupción por haber utilizado fondos públicos en perjuicio de la provincia para enriquecerse y además... Y para hacer campaña. Para hacer campaña y bueno, sigue en Israel casi como un ocupa trincherado en la embajada sin que las autoridades políticas de nuestro país, el canciller Cafiero y el presidente Alberto Fernández, le hayan pedido su inmediato regreso a la Argentina. Te sumo un dato, aparentemente está el aval de Cafiero a su renuncia, pero faltaría un decreto presidencial para efectivizarla. Se hablaba extraoficialmente, cuando preguntás por qué sigue ahí, te dicen, no, tiene una suerte de waiver, de plazo, de perdón, para quedarse 40 días desde su renuncia para desmontar su vida ya. Sería esto. Pero bueno, la verdad es que ante tamaña condena nos parece muy extraño esto. Y fíjate un dato, te lo digo con cierta suspicacia, cuando estuvo Guado de Pedro en Israel, él no encabezó la recepción, estuvo apartado, escondido, lo tenían escondido. Sin embargo, en este acto por el 25 de mayo aparece. Yo creo que esta foto se filtra, ¿me explico? Sí, pero vos decías tiene 40 días, hay como una suerte de protocolo. Extraoficial, no Está sé bien, tiene ni dónde figura escrito 40 eso. de máxima y 1 de mínima. Y 1 de mínima. Digamos, a ver, es una vergüenza. Además es un país relevante en el mundo. Te guste o no te guste, es una de las potencias del mundo. Entonces, ¿qué hace un embajador condenado por corrupción, que es la representación diplomática de la Argentina en otro país, que en este caso se llama Sergio Urribarri, que la justicia de su provincia ha considerado que ha delinquido en el ejercicio de su función, paradito frente a la bandera de nuestro país y la bandera del país en donde él ejerció la representación diplomática, sin que el presidente y el embajador lo llamen inmediatamente a regresar a la Argentina? La verdad es una vergüenza. El mismo papelón que el presidente Alberto Fernández ayer diciendo que hay que mirar al norte y condenar. No me callo más. Sí, no me callo más. Me gusta esa frase. Y te sumo un dato que en realidad es, si querés, una interpretación personal. Mirá la discrepancia de tiempos, ¿no? Urribarri sigue allí, sin embargo, la celeridad que puso el jury de enjuiciamiento para la suspensión primero y la remoción después de la fiscal Cecilia Goyeneche, ¿no? Es un contraste interesante. Una cosa se resolvió muy rápido y de manera bastante desprolija en términos de institucionalidad. Estoy hablando de esta remoción que todavía está discutida y que se va a apelar, de la fiscal que condenó a Urribarri, y sin embargo Urribarri, condenado a 8 años, sigue allí. Bueno, esperamos todavía, mira, son las 9:16, a lo mejor tenemos alguna novedad en las próximas horas, lo dudo.
pero eso esperamos. Y el otro tema tiene que ver con las retenciones. Saben ustedes que una vez más la portavoz Gabriela Cerruti dijo que el gobierno tiene vocación de subir las retenciones, pero que Juntos por el Cambio no se lo permite porque eso tiene que pasar por una ley del Congreso. Este es un poco el meollo de la discusión política hoy dentro del Gabinete Nacional. La suba de retenciones es un pedido de Cristina Kirchner, lo había hecho saber el renunciante Roberto Feletti a la Secretaría de Comercio, que frente a la suba de los precios internacionales era imprescindible que se subieran otra vez las retenciones, es decir, pegarle un manotazo al campo para, según cree el gobierno, nunca funcionó, desacoplar los precios internos a los precios internacionales. Ellos creen que poniéndole un pie en la cabeza a el campo a través de las retenciones van a poder desacoplar los precios internos y así bajar la inflación. Bueno, el presidente Alberto Fernández había hecho declaraciones públicas, llamó a dos periodistas amigos la semana pasada para decir primero que iba a subir las retenciones, lo desmintió el propio ministro del área, Julián Domínguez, y luego volvió a llamar a otro periodista amigo para decir, sí, yo quiero subir las retenciones, pero como eso tiene que ser una ley del Congreso, no va a pasar porque la oposición en el Parlamento, mayoritariamente de Juntos por el Cambio, no lo va a convalidar. A lo que salió la voz de Cristina Fernanda Vallejos a decir, bueno, señor presidente, usted tiene instrumentos que, dicho sea de paso, son muy poco democráticos, como las facultades delegadas, para hacer uso de o el Código Aduanero, decreto de necesidad de urgencia o lo que quisiese para aumentar las retenciones. Bueno, esa es la discusión que está dándose ahora dentro de la coalición y yo te diría que la atención más fuerte en el frente de todos hoy está dada por dos temas. Una, la suba de retenciones y otra, el tema de tarifas, ¿no? Exactamente. Bueno, y otro de los temas del día tiene que ver con la Convención Nacional del Radicalismo. Esto será a las 3 de la tarde en el Municipal Coliseo Podestá en La Plata. ¿Y cuál es el dato relevante de esta Convención Nacional? Por un lado, lo que se sabe es que hubo una suerte de acuerdo de unidad que incluye evolución, es decir, al sector que encabeza Martín Lustó, un acuerdo para ungir como titular de la Convención a Gastón Manes, que es hermano de Facundo Manes, ¿no? Que recordemos que tiene aspiraciones presidenciales. Y bueno, la clave de este órgano, porque uno dice Convención Nacional de la UCR, ¿con qué se come, no? Sería esto. Pero bueno, es el órgano que determina que termina convalidando las alianzas electorales, ¿no? Sí, claro. Y en este sentido es un gesto de unidad que quiere mostrar el radicalismo, vamos unidos con un candidato de unidad, y por otro lado están otra vez ratificando la exclusión de Javier Milei del espacio político, ¿no? La voluntad de seguir en Juntos, pero sin los libertarios. También hablábamos de internas y de fisuras, bueno, una fisura importante, ¿no? Dentro de la coalición opositora, y vos decías, bueno, ¿con qué se come esto de la convención del radicalismo? Pero ha cobrado relevancia desde aquella convención de Gualeguaychú que permitió, con el voto mayoritario, apoyar en ese momento a Mauricio Macri y que llegase en ese momento Cambiemos al poder, ¿no? Claro. Y hablando de Juntos por el Cambio, hizo declaraciones nuevamente el expresidente Mauricio Macri, había tenido como un raíz mediático en estos últimos días, habló con varios colegas y ayer hizo lo propio a través de las redes sociales, a través de Twitter. Fue muy, muy duro, ¿no? Por un lado, habló de, cómo hubiese sido gobernar si le hubiese tocado esta época de pandemia y si hubiese ganado las elecciones en 2019. Dijo que hubiera sido muy difícil, pero no por la falta de pericia que hubieran tenido ellos para hacerlo, sino por la oposición irreductible que es el kirchnerismo cuando no está en el poder. Y después dijo algo que me pareció, me impactó mucho, que es la crítica a la iglesia, ¿no? Sí. Después de la homilía de Poli, en donde, no dijo nada, ¿no? De los escandalosos índices de pobreza, de la situación social tan dramática que enfrenta la Argentina, y todos fuimos rápido al archivo para ver las cosas que había dicho cuando gobernaba Macri, ¿no? Con Macri presente en el Te Deum, en la Catedral Metropolitana, hablando del hambre, hablando de, la insensibilidad de los ricos, ¿no? Como si todo el gabinete de Macri que estaba allí representasen a los ricos de la Argentina insensibles con los pobres. Y Macri en el textual dijo... hubo un sector de la iglesia que jugó políticamente y se refirió también a la mesa del hambre, ¿no? Exactamente. Bueno, y el otro título tiene que ver con el tema Urribarri, que abordamos ya. Así que hemos cerrado el desarrollo de títulos. Vamos a Gustavo Carabajal. No nos des malas noticias, Gustavo. Es lo único que te pido esta mañana de viernes. Así se ve
No solamente en el conurbano, como mostramos en Ituzaingó, hay una pequeña aclaración. Bernie no entregó 2 patrullas, entregó 5. Igual es poco, son toda la patrulla rural. Están enojados por lo que dije. En realidad el ministro de Seguridad, Sergio Berni, tiene que estar en Ituzaingó con los vecinos. Vecinos que están siendo asaltados por 2 delincuentes en moto que vienen cometiendo una serie de robos durante las últimas 72 horas.